Ok, en esta ocasión voy a dedicarme a hacer un pequeño tutorial de cómo ustedes pueden mejorar el rendimiento de su computadora, mejorar el comportamiento de los diferentes dispositivos de su computadora y asimismo también la conectividad de internet, ¿verdad? Para empezar, lo que debo de mencionar es que en mi caso, mi computadora es de marca Dell y que trabaja con un procesador Intel, ¿verdad? No puedo asegurar los mismos comportamientos de otras marcas o de otro tipo de marcas de procesadores, como AMD, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer para comenzar todo esto? El primer paso es que nosotros vamos a actualizar nuestro sistema operativo por una simple razón, para mejorar el rendimiento y la seguridad de nuestro dispositivo, ¿okay? De nuestra computadora como tal. Porque normalmente lo que pasa es que a través del tiempo, al no darle ese tipo de mantenimiento, las computadoras pues no se comportan de la mejor manera, se hacen más lentas, eh, se hacen menos inseguras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar nuestro sistema operativo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Le damos inicio, escribimos buscar actualizaciones, le damos enter y en el primer apartado nos va a decir que nosotros estamos en Windows Update, ¿verdad? La actualización de nuestro sistema operativo, ¿ok? Entonces le vamos a dar en ese caso en buscar actualizaciones, ¿ok? Entonces vamos a esperar mientras se hace la búsqueda, si encuentra, pues se instalan como tal, etcétera, etcétera. Entonces se van a descargar, se van a instalar y probablemente su computadora se va a tener que reiniciar, ¿verdad? Entonces una vez nosotros hemos terminado eso, que es otra cosa muy importante, los drivers o controladores de los dispositivos que posee nuestra computadora, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, nuestras computadoras suelen tener algo llamado tarjetas de internet o tarjetas Wi-Fi. Esta tarjeta lo que nos sirve es como una antena para que nuestra computadora se pueda conectar por Wi-Fi al internet, ¿verdad? En este caso, ¿cómo yo puedo actualizar nuestra tarjeta, bueno, mi tarjeta de Wi-Fi, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Nos vamos a dirigir a inicio, acá, le vamos a dar clic derecho y nos vamos al apartado de administrador de dispositivos, ¿verdad? En este caso me va a abrir este listado de dispositivos que posee mi computadora y de igual manera puede que cambie uno que otro de cada una de las marcas, pero nos va a interesar el apartado de adaptadores de red. Acá me dice todos los dispositivos que puede llegar a tener mi computadora. Entonces, pero nos va a interesar dos en este caso. El primero, el controlador de nuestra conectividad a través de cable, ¿verdad? A través del cable Ethernet, nuestro adaptador. Entonces, la marca que tiene mi compu es Killer, pero hay diferentes marcas para diferentes computadores, entonces quizás no les va a aparecer el mismo nombre, pero sí les va a aparecer el apartado de Ethernet Controller, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo actualizo? Le doy clic derecho, actualizar controlador, y aquí me va a preguntar dos opciones. Lo busco en internet o lo busco dentro de su computadora si usted ha descargado ese archivo, ese firmware, pero normalmente no es así, sino que lo vamos a buscar automáticamente, ¿verdad? Lo va a buscar en internet. Entonces le damos clic a la primera opción y nos va a aparecer buscando controladores. ¿Qué va a pasar acá? Nos va a decir si ya tenemos instalado la mejor versión o si ha encontrado una versión que se puede actualizar y lo hace, ¿verdad? La descarga y la actualiza, es decir, lo instala. En este caso, pues me dice que no he encontrado porque ya tengo el mejor controlador para mi dispositivo, al menos en este caso. Pero yo sé que la mayoría de nosotros utilizamos la conectividad Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, este apartado va a ser nuestra tarjeta de Wi-Fi. Como les digo, esta es la marca, el modelo, pero acá nos va a decir que esta es la tarjeta de Wi-Fi, es decir, la Wireless Network Adapter, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo, ¿verdad? Actualizar controlador, le damos en la primera opción, que lo va a buscar en internet, y nos va a decir si sí o no existe una actualización para eso, ¿verdad? Al menos en este caso me dice que no hay. Entonces, bueno, lo dejamos así, pero puede hacer de que exista una actualización para su tarjeta de Wi-Fi en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es un controlador? Un controlador es un programa, un archivo
que sirve como contacto, como la manera correcta de cómo va a trabajar mi tarjeta de Wi-Fi o mi tarjeta de Ethernet, o la pantalla, la batería, etcétera, cada uno de los dispositivos que pueden llegar a tener mi computadora. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tengo instalada la tarjeta de Wi-Fi, pero si yo no tuviese un controlador, esa tarjeta no serviría, es decir, no estaría funcionando. Entonces, eso es un controlador o un driver en inglés. Ok, entonces ya hemos actualizado nuestro sistema, hemos actualizado nuestra tarjeta de Wi-Fi, ¿verdad? Que nos va a ayudar a tener una mejor conexión. Ahora, ¿qué otra cuestión puede resultar interesante? En específico, nuestro modem o nuestro router. Pues normalmente suele pasar que no se le hace un cambio de contraseña o un cambio de nombre y viene con el username y la contraseña de fábrica, lo cual hace que sea mucho más fácil que sus vecinos, en este caso, puedan entrar a su modem y consumir su internet, haciendo mucho más lento dicho dispositivo. Dicha conectividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar muy rápido la configuración de nuestro modem, ¿verdad? Primero vamos a entrar a la siguiente dirección, a la siguiente URL. Vamos a escribir 192.168.1.1, ¿verdad? Vamos a entrar a esa. ¿Y qué va a pasar? Vamos a entrar a la configuración de nuestro modem o router. Entonces, a la hora de entrar, le va a pedir o le va a solicitar un username y una contraseña. Este no va a ser en la que aparece por abajo de su router o de su modem, sino que es la del sistema de su dispositivo. Si usted posee, usted tiene contratado con Claro, por ejemplo, el username normalmente suele ser la palabra admin, ¿okay? Y su contraseña suele ser Claro, pero se escribe, por ejemplo, hay unos que le escriben Claro con C1 arroba R0, o a veces es CL arroba R0. O sea, depende, usted haga las combinaciones necesarias para que usted pueda entrar a su modem. Si usted es Tigo, pues no tengo contratado Tigo, entonces no sabría decirles cuál es la contraseña y el usuario, pero podría llamar usted a la empresa, ¿verdad?, que tiene contratado, y llamar, mire, cuál es la contraseña y el usuario para entrar al modem, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros ingresamos estos apartados, acá ya me inició sesión, ¿verdad? Pero vamos a ver, por ejemplo, esta es la primera pantalla que al menos la marca de mi modem le va a tirar. Entonces acá le voy a escribir el admin y la contraseña, ¿verdad? Entonces, que les decía era, por ejemplo, en el caso este es cl@rc. Una vez nosotros entramos a nuestro modem, pues va a aparecer muchas configuraciones, pero nos vamos a ir a las más sencillas. Vamos a entrar, al menos para esta marca, wireless, que quiere decir pues conectividad sin cables, ¿verdad? O en otras palabras, nuestro Wi-Fi. Probablemente su modem le aparezca dos tipos de conexiones, la 2.4 y la 5. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La 2.4 tiene un mayor alcance, que probablemente a todas las partes de su casa le llegue la señal, y posee una velocidad normal, estable, pero la 5 es de menor alcance, pero es mucho mejor, con menos interrupciones, o sea, le llegue más fácil la cantidad que usted ha contratado de descarga y de subida, pero debería estar muy cerca de su modem. Si su modem solo tiene una, pues la que le va a dar es la 2.4. Entonces, ¿qué va a pasar? En este apartado, por ejemplo, vamos a configurar la 2.4. Acá me va a decir cuál es el nombre de la red, de la señal, y aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos a nuestro Wi-Fi. Acá nos va a decir los tipos de modos de nuestra conexión, que vamos a poner siempre la que tiene mayores canales. Acá igual la amplitud de nuestro canal le vamos a poner la más alta, que es la de 40. Acá el canal, ¿qué pasa con el canal? Muchas de las veces nosotros lo dejamos automáticos, y así todos los Wi-Fi de nuestros vecinos están automáticos.
¿Qué es lo que pasa? Que si su vecino tiene el mismo canal que usted, ¿okay? Esa señal está navegando a través de la misma señal de radio, por así decirlo. Entonces puede llegar a tener interferencias en nuestra conexión y por eso quizás no es tan estable, etcétera, etcétera. Entonces, acá se recomienda que, por ejemplo, en su celular usted puede descargar una aplicación para medir las diferentes conexiones de Wi-Fi. Y aquí le va a decir, por ejemplo, qué canal es el que está más libre. Le puedo dar un pequeño ejemplo. Es un programa que yo tengo instalado en mi compu. Y aquí me va a decir, por ejemplo, cuáles son las diferentes señales que están alrededor de mí, o sea, de mi casa o las diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá me dice que, bueno, si se fijan, hay un par, ¿verdad? Entonces está más o menos saturado, pero puedo ver que, por ejemplo, el canal, que se me ocurre, el canal 12 no tiene ninguna conectividad, es decir, nadie está dentro del canal 12. ¿Cómo sé qué canales soy? Vaya, por ejemplo, este de este color, aquí me dice que está en el canal 6. ¿Por qué? Porque el centro de esta gráfica está en el 6, entonces dice que está sobre ese, pero en el 12 no hay ninguna, ¿verdad? Por ejemplo, en la 11 sí, por lo visto, pero eso está en el canal 11 y así sucesivamente. Entonces hay que buscar cuál es la que está libre. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la 5? Que la 5 en muy pocas casas poseen dicha conectividad, entonces hay muchos más canales disponibles, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, hay que buscar cuál es aquel canal que está disponible y eso lo vamos a colocar acá. Por ejemplo, decimos que el 12 estaba libre y así vamos a ir colocando cada uno de esos. En este caso lo voy a dejar en automático, no hay problema. Acá me dice el radio. El radio quiere decir cuál es el alcance que va a tener según la señal de mi wifi, pues yo le pongo el máximo, ¿ok? Y así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le cambio la contraseña? Siempre en la parte de wireless Trade Security, que es donde vamos a cambiar la contraseña de nuestro Wi-Fi, ¿verdad? Acá le vamos a poner, por ejemplo, nuestra contraseña, la que nosotros queramos, y simplemente la dejamos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá probablemente nos va a decir estas opciones. Esta quiere decir que no va a tener ningún tipo de contraseña, y estas dos, pues, ya nosotros escribimos la contraseña como tal. En este caso lo voy a dejar en WPA2 personal porque me deja escribir mi contraseña. Entonces yo escribo acá mi contraseña y le doy guardar, ¿verdad? Le doy guardar. Ahora, ¿qué va a pasar? Probablemente su computadora se va a desconectar de su Wi-Fi y le va a aparecer las diferentes Wi-Fi disponibles, ¿verdad? Y solo me conecto con la contraseña que le acabo de colocar. Ahora, usted ya ha configurado su modem. Esperaría yo que su modem no esté en una mesita a menos de 1 metro de altura. Debería estar en una posición mucho más alta para que no tenga ningún tipo de interrupción de su señal, ni otros dispositivos electrónicos que le va a poner a la par, que un teléfono, una radio, un televisor, etcétera. Eso va a hacer que tenga diferentes interrupciones y diferentes obstáculos su señal, ¿verdad? Hay que dejarlo que esté solito y a una altura considerable. Estoy hablando del router, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La otra parte, la tercera parte de este video es que cada una de las marcas de nuestra computadora va a tener su propio asistente o su propia página donde nosotros podemos descargar diferentes tipos de controladores o drivers para que trabajen de mejor manera nuestras computadoras, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir, por ejemplo, a Lenovo. ¿Okay? Imagínense que en Lenovo ustedes entran a la parte de soporte de ellos y aquí me dice que yo puedo hacer una actualización manual o actualizando automáticamente el controlador. Y aquí me dice iniciar escaneo. Bueno, mi compu no es de esta marca, entonces no le voy a dar porque no me va a funcionar. Entonces, pero digamos, alguien que ustedes tengan una Lenovo, ustedes pueden entrar a esta página y probablemente les va a descargar un programa y ese programa les va a servir como asistente, ¿verdad? Un ejemplo, mi marca, como les decía al principio, es Dell, ¿verdad? Si yo entro a la página de soporte y me voy a soporte de productos, acá les debería aparecer un escaneo de su dispositivo, es decir, que tal le va a escanear qué dispositivo ustedes tienen, es decir, el modelo de su computadora si es de marca Dell, ¿verdad? O lo pueden hacer de manera manual. Ustedes escriben el tag o el modelo de su computadora que normalmente viene en la parte inferior de su computadora, es decir, abajo.
Por ejemplo, yo entro a mi dispositivo y yo me voy al apartado de controladores. Entonces en controladores aquí me va a decir, por ejemplo, que pueden analizar nuestro sistema y detectar los diferentes controladores, ¿verdad? Pero para eso va a ser necesario instalar un programa que aquí mismo se los va a dar. Por ejemplo, si yo le doy detectar controladores, me va a descargar un programa que se llama Support Assist, ¿verdad? Que es en este caso es este de acá, ¿verdad? Y dice Support Assist. Entonces una vez instale, acá le va a decir, por ejemplo, qué controladores son los que le hace falta o que hay que actualizar, ¿verdad? O usted puede hacerlo de manera manual y aquí le va a decir el listado de los diferentes drivers, ¿verdad? Pero es mejor hacerlo de manera automática. Por ejemplo, si yo lo descargo, que aquí lo voy a abrir, y me va a aparecer acá las diferentes opciones que tiene ese programa. Por ejemplo, actualizar los controladores, analizar los diferentes hardware, la pantalla, la batería, el teclado, el mouse, etcétera, la RAM, el procesador. Aquí pues va a eliminar ciertos archivos temporales o que ya no sirven. Aquí va a optimizar el rendimiento y optimizar la conexión, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, para la marca Dell. Entonces, cada marca debería tener su asistente para poder controlar y tener actualizado eso. Por ejemplo, HP, si yo me voy al apartado de soporte, acá me va a decir que puedo descargar el HP Support Assistant, que es muy similar al Support Assistant de Dell, ¿verdad? Que aquí le va a decir, ok, mira, obviamente tienes que tener una computadora HP para que te funcione correctamente dicho programa, ¿verdad? Y así ustedes tienen todos sus dispositivos actualizados, ¿verdad? Ahora, el último paso de las actualizaciones es que usted, digamos, en este caso, si usted tiene un procesador Intel, ¿verdad? Usted puede hacer que se actualice y que le diga si está actualizado pues todo el apartado de las marcas, o sea, de los diferentes componentes de las marcas que tiene Intel, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Para empezar, ¿cómo sé que si mi computadora es Intel o no? Pues normalmente sus computadoras tienen ciertos stickers, ¿verdad? Abajo de los teclados y le dicen, mira, este es Intel o este es AMD, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si usted ya sabe si es Intel, por ejemplo en mi caso si lo es, yo voy a escribir en el navegador Intel Support. Y acá me va a decir esta opción de Intel Driver and Support Assistant, ¿verdad? Todos estamos hablando de asistentes, pero en este caso va a ser de el Intel, ¿verdad? Del procesador. La primera pestaña decía descargar, pero como yo lo tengo descargado, automáticamente me hace un escaneo. Entonces primero usted debería descargar el programa y ya cuando esté instalado se va a abrir el escaneo. ¿Okay? Acá ya lo hizo. Y aquí me dice que los drivers de Intel pues ya están actualizados, ¿verdad? Hasta la fecha. Acá le va a decir la información de su computadora y aquí le va a decir diferentes componentes como el procesador, la tarjeta gráfica, la de audio, la de internet, ¿verdad? Entonces por ejemplo acá está la tarjeta de Wi-Fi, el adaptador o el controlador del cable Ethernet y el de Bluetooth, ¿verdad? Entonces acá le va a decir, por ejemplo, mira, no tienes actualizado este y pues deberías actualizarlo. Y acá arriba te va a dar la opción de descargar e instalar los diferentes dispositivos, que probablemente también hay que reiniciar su computadora. Ahora digamos que nosotros tenemos al día todas nuestras actualizaciones en nuestra computadora, es decir, que nuestra computadora a nivel interno está saludable, que está actualizada, más segura, va a trabajar de una manera más rápida, puede hacer que su batería le dure más, que se caliente menos, muchas de esas diferentes opciones, ¿verdad? Y por último, muchas de las personas me decían, miren, mi computadora tiene problemas porque se traba, es lenta, que no me carga, etcétera, etcétera. Ok, cada computadora debe tener un procesador, ¿verdad? Que ese es el cerebro de toda la computadora. Entonces el procesador es simplemente un pequeño chip que va dentro de su computadora. Ahora bien, por ejemplo, si yo me voy a la barra de tareas, clic derecho, administrador de tareas, y le doy expandir, acá me va a aparecer, probablemente al inicio, si usted nunca lo ha abierto, le aparece así. Entonces le damos más detalles. Primero comenzamos en procesos, aquí le dice todos los procesos que tiene abierto su computadora, pero eso no nos interesa ahorita, nos interesa en el apartado de rendimiento. El rendimiento nos va a decir, por ejemplo, la CPU, la memoria RAM, sus diferentes discos duros, si tiene HDD o SSD, perdón, la tarjeta de Wi-Fi, la GPU, que por
ejemplo, puede ser que su computadora tiene una GPU integrada o una dedicada, y aquí les va a aparecer las diferentes tarjetas, ¿verdad? Pero nos va a interesar en este momento el CPU, ¿verdad? Es decir, el procesador. En este caso, como les decía, es un Intel, y acá nos dice la velocidad del reloj a cual trabaja su procesador, ¿verdad? Esta es la velocidad base de tu procesador. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí nos dice, ¿verdad? Velocidad base. Entonces, puede ser que su computadora, si está trabajando muy por debajo de esa base, pues no le está sacando el provecho completo de ese procesador, haciendo que, que sus tareas o sus ejecuciones sean lentas, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tengo ahorita bloqueado a 2.6, ¿verdad? Entonces, pues que está muy cercano a la velocidad base, que si su computadora puede llegar a una velocidad mucho más grande, sí, se puede, y vamos a ver cómo se hace. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, si su computadora es una laptop, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, la usa sin cargador y digamos, le va a durar que 10 horas la carga. Si usted lo pone en alto rendimiento, es decir, que está trabajando a la mejor velocidad de su computadora, probablemente no le va a dar a las 10 horas, sino que le va a dar que unas 8 o unas 9, por ejemplo, porque está haciendo mucho más rápido su procesador. ¿Cómo hago ese cambio? Okay. Nos vamos a las opciones de energía. Digo, opciones de energía. Entonces, sí, entonces le doy acá clic, ¿verdad? Quiero ver si nos vamos a este apartado, ¿verdad? Acá nos va a decir qué planes poseo. ¿Qué otra manera puedo entrar? Acá en el apartado, si tiene una laptop, en el apartado de la batería, le damos clic derecho a opciones de energía, que nos da exactamente la misma opción, ¿verdad? Acá le va a aparecer los diferentes planes que usted posee en su computadora. Normalmente, de fábrica, siempre va a venir de manera equilibrada, que esto lo que hace es que trabaje según la necesidad que usted va a tener. Por ejemplo, si no está haciendo mucho, pues va a tener una baja velocidad, y si está trabajando algo exigente, le va a subir un poco. Pero ¿qué pasa? Que la velocidad de su procesador va a ser muy fluctuante, no va a ser estable. Por ejemplo, si yo le escribo acá equilibrado, bueno, elijo equilibrado, y me voy a tareas, al administrador de tareas, por ejemplo, si se fija, está variando demasiado la velocidad de mi procesador. Entonces, lo mejor es que ustedes lo tengan de una manera ya estandarizada, que lo tengan de una manera fija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que su procesador sube, baje la velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un plan de energía, y acá me va a dar otras opciones: el equilibrado, el economizador y el de alto rendimiento. Yo le voy a colocar alto rendimiento porque yo quiero que se trabaje a la velocidad que puede mi procesador, ¿verdad? Entonces yo acá le escribo un nombre, puedo ponerle alto rendimiento, ¿okay? Para no perderme, y le doy siguiente. Ok, dice que ya tengo un nombre así, entonces le voy a dar 2. Y aquí me va a decir, mira, tenés que el tiempo de apagado de la pantalla y de suspensión, pero eso no importa. Y ustedes le dan crear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ya lo tenía creado, el de alto rendimiento. ¿Y qué va a pasar? Si yo lo presiono, me va a tirar la velocidad máxima que puede llegar mi procesador, que quizás sí es un poco más alta del estándar, pero es la capacidad que tiene el procesador de ustedes. Entonces ahora pues va a trabajar a una velocidad mucho más rápida, sus programas se van a abrir más rápidos, se van a trabajar mejor, no se va a trabar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro problema puede llegar a tener con cuestión de velocidad? Por ejemplo, si usted hace esto y aún así sigue lenta, puede hacer de que la cantidad de memoria de su computadora sea muy poca. Por ejemplo, acá en el apartado de memoria le va a decir cuánta de la memoria usted está consumiendo de la que usted tiene disponible. Si acá le dice, por ejemplo, que está entre el 80, 90 y usted no está haciendo nada, puede hacer de que le quede muy pequeña la cantidad de memoria de su computadora, ¿verdad? Entonces ahí ya la opción sería o ir cerrando muchas aplicaciones a la vez para que no estén haciendo estorbo, ¿verdad? Y que pues la otra opción más recomendable es que le aumente la memoria RAM a su computadora, que claramente esta es como la más difícil. Pero eso puede llegar a pasar, que si usted dice, ok, no estoy haciendo nada, no tengo abierto nada, pero
la memoria me llega a 50, 60, 70, 80, quiere decir que con muy poco se le está llenando su memoria. Entonces la memoria RAM, ¿verdad? No la del disco duro, que son cosas muy diferentes. Una es una memoria de almacenamiento y la otra es una memoria que le va a servir como conexión entre el disco duro y el procesador. Para eso le sirve la RAM, ¿verdad? Como un puente. Entonces, ok, de mi parte eso es todo, ¿verdad? Lo voy a dejar como estaba. Entonces de mi parte eso es todo y cualquier duda usted me la puede hacer, ok, no hay problema. Eso solo lo hice para que aquellos que tienen problemas con su computadora, que quizás no le carga, que no le sube, que se le traba, que se le apaga por no saber qué pasa. Entonces quizás al hacer estas cosas pues disminuyan ese tipo de problemas, ¿verdad? Así que muchas gracias chicos y chicas por tomar un poco de su tiempo y ver este video, ¿verdad? Así que eso, gracias, chao chao.